Hola familia humana, espero que estéis vibrando muy alto. Hoy nos adentraremos en el misterioso mundo de la alquimia, una antigua tradición que buscaba la transformación no solo de los metales, sino sobre todo y por encima de todo, del espíritu humano. Aunque el imaginario popular, por la influencia de las películas, las novelas, etc., relaciona rápidamente la alquimia con la época medieval, las escuelas alquimistas se remontan al origen de los tiempos. Y ya en la antigua Mesopotamia, en el antiguo Egipto, en India, en China, en la antigua Grecia, en el Imperio Islámico y también, claro está, en el Imperio Romano, en los inicios de la creación del cristianismo, encontramos la alquimia. De hecho, existe una gran relación no suficientemente explicada entre Jesucristo y el cristianismo y la alquimia, ya que posiblemente Jesús, el Cristo, que bebió de muchas fuentes de conocimiento y tradiciones espirituales, también orientales, tenía en sus principios, como hoy veremos, un gran componente alquimista, aunque, como digo, poco reconocido por el peso de la Iglesia y la voluntad de borrar de alguna manera todas esas influencias tan alejadas de lo que hoy todos entendemos como las raíces que definen a la religión judeocristiana. Bueno, digamos que la Iglesia buscó una especie de pureza espiritual para contarnos la historia de Jesús, obviando y escondiendo una parte muy interesante, aunque para muchos polémica, de su vida y de su obra y de su riqueza espiritual. Antes de nada, deciros que si no seguís la cuenta de Instagram de Necesitas Saberlo, os invito a que lo hagáis, ya que allí, en Instagram, compartiremos otra clase de contenidos y de vídeos, ya lo estamos haciendo, más cortitos, más visuales y que nos ayuden a reflexionar y a comprender para poder avanzar, que nos toquen el alma. Solo debéis buscar Necesitas Saberlo, como el nombre del canal, en Instagram. ¿De acuerdo? Bueno, pues volviendo al tema de hoy, creo que sería bueno definir, para empezar, qué era o es, ¿no?, exactamente la alquimia. Digamos que la alquimia era una rama de conocimiento holístico que buscaba, sobre todo, comprender y transformar la realidad, nada más y nada menos. No solo la física, porque es muy conocida la máxima alquimista de transmutar los metales en oro, sino también y sobre todo la transformación espiritual del ser humano. De hecho, muchos alquimistas sostienen que esa transformación de metales en oro era en realidad una simbología que aludía precisamente a la transformación de los seres humanos, de la transformación de personas poco valiosas, apagadas, de vibración pesada, en personas despiertas, sabias y con gran valor, como el mismo oro, ya que además, para poder transmutar los metales en oro, previamente la persona debía haberse transmutado a sí misma espiritualmente, se tenía que haber iluminado. Quizás os suene aquella frase, aquella cita, de uno de los alquimistas más destacados, de Albertus Magnus, que decía que el oro alquímico no es el oro común, sino la perfección espiritual que se encuentra dentro de cada ser humano. Además, es muy relevante, creo yo, saber que la alquimia también tiene un componente hermético muy marcado y muchas similitudes con las leyes que, por ejemplo, nos presenta el Kybalión de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que de hecho es considerado una de las figuras más importantes de la alquimia tradicional. Y en este punto concreto, la alquimia nos decía también que para generar riqueza material externa, previamente debe haber riqueza espiritual interna, que lo físico está condicionado por lo mental y que es la mente y el trabajo interno el que transforma la realidad física externa. Y es que la alquimia era considerada en aquellos tiempos como la ciencia de esas épocas, pero claro, con una mirada mucho más integradora, con menos dogmas, intentando unir lo físico y lo espiritual. Y de hecho combinaba elementos de la química, medicina, cábala, filosofía, astrología, arte, espiritualidad y por supuesto la semiótica, porque ya utilizaba símbolos y alegorías para transmitir sus enseñanzas. Como sabéis, yo diría que todas las corrientes espirituales han utilizado siempre el gran poder de los símbolos y de la semiótica para precisamente eso, transmitir información condensada en ellos y utilizarlos como conectores entre
la realidad física y las otras muchas realidades que no son perceptibles por nuestros limitados sentidos. La incesante búsqueda de la piedra filosofal, capaz de transmutar el plomo y otros metales en oro, y también, sobre todo, de llevarnos hacia la vida eterna, se puede perfectamente interpretar como la búsqueda de la más elevada y perfecta espiritualidad, la iluminación conciencial y mental, donde, como antes decía, generamos valor a todo lo que hacemos y, por supuesto, encontramos el camino de la inmortalidad, de la conexión con nuestra alma inmortal. Eso es lo que hacía la piedra filosofal, te daba la vida eterna. En ese sentido, también la muerte de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, se puede interpretar como la muerte de lo físico, de la carne, a través del amor hacia los demás, del sacrificio hacia los demás, para abandonar el plano físico y ascender a los cielos, al reino de lo espiritual. Recordemos el Evangelio de Juan, en 18:36, y la conversación con Poncio Pilato, al que le dice, mi reino no es de este mundo. Esto lo dice Jesucristo. Por cierto, para los seguidores de la numerología, Juan 18:36 es Juan 9:9, el número de lo espiritual. Ya hemos hablado largo y entendido de las claves 369, los números de Tesla, en el canal. ¿Recordáis, verdad? Y hablando de esta clave del 3, del triángulo místico que el cristianismo recoge en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Subrayar que la alquimia se basaba también en 3 principios sagrados, conocidos como los 3 principios alquímicos: el mercurio, el azufre y la sal. Pero claro, estos elementos no solo se referían a sustancias físicas, sino sobre todo de nuevo simbolizaban los aspectos esenciales del ser humano: la mente, el espíritu y el cuerpo respectivamente. Es decir, mercurio la mente, el espíritu el azufre y el cuerpo físico la sal. Creo que es interesante desarrollar un poquito más estos 3 principios fundamentales alquimistas. Son la base de la alquimia. Bueno, el mercurio alquímico representa la mente y es una fuerza dinámica y transformadora que posee la capacidad de fluir y adaptarse, como debe hacer una mente abierta, que nos lleva hacia la necesaria evolución conciencial. Mercurio, por tanto, representa la facultad de discernir y comprender los misterios de la vida, de la existencia y, sobre todo, del crecimiento interior, del camino interior. ¿Y qué simboliza el azufre? Pues sobre todo el aspecto espiritual y creativo, porque para la alquimia, la acción creadora que cada uno vivimos viene dada por nuestro espíritu y debe ser coherente con él. Es, por así decirlo, la búsqueda de nuestro propósito, de nuestro camino individual, único y particular. Trabajar con el azufre en el proceso alquímico implica despertar y canalizar nuestras pasiones y deseos más profundos hacia la manifestación de nuestro auténtico ser, nuestro verdadero ser. Y quizás el más conocido alquimista de la historia, seguramente, sea Isaac Newton, ¿verdad? Que nos dejó frases tan poderosas, a colación de la que ahora os decía, que resumen muy bien todo esto de lo que hablamos, como aquella que dice que la búsqueda de la piedra filosofal es, en última instancia, la búsqueda de uno mismo y de nuestro propósito. Y llegamos al tercer principio alquímico, que es la sal, y que representa pues, el cuerpo físico, la estabilidad, y simboliza esto, la materia, la existencia física en su forma más básica y más fundamental. Representa también nuestra conexión con el mundo material, nuestra capacidad para mantenernos enraizados y equilibrados a la tierra. Nos habla de la importancia de la salud física y, como dice el budismo, el cuidado del templo de nuestra alma, el cuidado de nuestro cuerpo físico, esta cáscara pasajera que alberga nuestra esencia espiritual inmortal. También destacar que los alquimistas trabajaban con el fuego, que simbolizaba y simboliza el poder purificador capaz de transmutar las impurezas del alma humana. A través de la introspección y el trabajo interior se buscaba eliminar las impurezas, los apegos que obstaculizaban el crecimiento espiritual y transmutar lo negativo en positivo, como el dolor, por ejemplo, en conocimiento. Y algo muy importante que los miembros del canal ya conocéis perfectamente, la integración de los opuestos, lo que conocemos como el yin y el yang, ¿verdad? ¿Recordáis otra famosa sentencia de Hermes Trismegisto? La alquimia es la ciencia del espíritu oculto en la materia y la materia oculta en el espíritu. Casi nada, ¿verdad? Como el yin-yang.
Por eso una de las bases más claras de la alquimia estudia la dualidad inherente en el ser humano y busca la reconciliación de los opuestos, como el masculino y el femenino, arriba-abajo, consciente-inconsciente, lo material y lo espiritual. Este proceso de integración permitía, según la alquimia, el desarrollo de una personalidad más equilibrada y armoniosa. Y yo añado, me lo permito, un mundo mucho más equilibrado y armonioso a medida que ciencia y espiritualidad, esta dualidad, se vayan dando la mano, como ya parece estar sucediendo, por fin. El equilibrio es una de las fuerzas más poderosas del universo. El equilibrio como garante de conocimiento, de armonía y de salud física, mental y espiritual en los tres planos, a nivel individual de cada uno de nosotros, pero también colectivo, como humanidad. Además de esta simbología del yin-yang, las influencias budistas en la alquimia también son ampliamente documentadas. Por ejemplo, desde la alquimia se invitaba a la expansión de la conciencia a través de la introspección, de la meditación, que yo recomiendo tanto, y la conexión con lo divino, en definitiva. La alquimia no habla de normas, de reglas, de imposiciones ni de dogmas, sino de la búsqueda libre, de la conexión libre con lo divino, con aquello a lo que llamamos Dios, universo, fuente primigenia, etc., creando tu propio camino para ello, individual. Se buscaba, en definitiva, trascender la limitada percepción de la realidad a través de nuestros engañosos sentidos y acceder a niveles más elevados de comprensión, de conocimiento y de sabiduría, despertando centros de percepción superiores, chakras superiores, como el tercer ojo, el ojo que todo lo ve. ¿Recordáis también el mito de la caverna de Platón, verdad? Los sentidos nos engañan, nos tienen encadenados y nos separan de la verdad. En realidad es que todas estas grandes corrientes o disciplinas de conocimiento yo creo que coinciden en lo mismo, que la realidad es una ilusión, como decía Einstein también, que nuestros sentidos nos engañan, que lo físico es efímero y que la búsqueda tiene que ver con mirar hacia adentro para transformar lo de dentro primero y poder comprender y transformar luego lo externo, como esa transmutación de plomo en oro, de lo que no tiene valor en algo muy valioso, a través de la iluminación. Así que te animo a seguir trabajando tu oro interior, tu luz interior, en el continuo camino del crecimiento. Antes de despedirme también, invitaros, si sois oyentes habituales de podcast, al nuevo podcast del canal. Podéis buscar Mirada Holística, el Ojo 33, aunque sencillamente también escribiendo en Spotify o donde sea, en cualquier lugar donde se escuchen podcast, necesitas saberlo, yo creo que también lo encontraréis. Así que ya sabéis, ahora estamos también en Instagram y en podcast. Espero veros por allí, o que me escuchéis o me veáis por allí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo, y hasta el próximo encuentro, sea aquí o en otro lugar. Sed felices.